Bien, finalmente entonces vamos a analizar el último de los temas que se nos ha asignado, absolutamente ligado a la teoría general del contrato, que es el de las relaciones de consumo y la defensa del consumidor, los contratos de consumo en particular, cuestión que genera una necesidad de diálogo de fuentes, porque como decíamos al principio, está regulado también por la Ley Especial de Defensa del Consumidor y por lo tanto tenemos dos normas legales de igual jerarquía constitucional, por supuesto, pero con reglas sobre apelación normativa que hemos explicado, que van a ser aplicables a las relaciones de consumo y a los contratos de consumo. Tema de defensa del consumidor absolutamente ligado por lo demás a la función de ustedes, todo el Ministerio Público, por lo dispuesto en la Ley Especial de Defensa del Consumidor, no solo el artículo 52, que establece la legitimación activa del Ministerio Público para iniciar acciones judiciales en representación de los intereses individuales y colectivos de los consumidores y usuarios, sino fundamentalmente por la intervención del Ministerio Público prevista en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. De modo tal que las normas hoy aplicables por el Ministerio Público en ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 53, que son las normas de fondo de la 24240, se complementan con todo un régimen de diálogo de fuentes con las nuevas normas establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto fue discutido inicialmente por la Comisión de Reformas, si verdaderamente había que incorporar la defensa del consumidor en el Código Civil, y se llegó por muchos motivos a la conclusión que sí, a nuestro juicio absolutamente acertada. En primer lugar, porque, como dice la Comisión en los fundamentos del anteproyecto, mejora sustancialmente la jerarquía en cuanto a eficacia y estabilidad del sistema, porque aquí, a través de las normas de defensa del consumidor en el Código Civil y Comercial de la Nación, se forja una suerte de núcleo duro para la protección de los consumidores y usuarios, teniendo en cuenta que la ley especial es muy fácilmente modificada. De hecho, la ley 24240, aunque rige desde el año 93, ya tuvo 6 modificaciones legislativas y por lo tanto esto genera el riesgo de que exista una inestabilidad en el sistema de defensa del consumidor. Muchas de las modificaciones ni siquiera fueron con certeza favorables a los intereses de los consumidores, de modo tal que es muy bueno que en el Código Civil haya un mínimo de protección que no pueda ser reducido a través de la ley especial y sus modificaciones. Por supuesto, regla relativa a la progresividad de los derechos, que también emerge de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales en particular. Por lo tanto, la Comisión llegó a la conclusión que había que generar este diálogo de fuentes, dejar, por supuesto, absolutamente vigente en todos sus términos la Ley 24240, no hay ninguna norma derogada de la Ley Especial de Defensa del Consumidor, sino apenas unas pocas modificaciones que el nuevo Código Civil y Comercial estableció en su anexo 2, que luego veremos. Pero por sobre todas las cosas, incorporar un régimen en el cuerpo principal del Código Civil y Comercial de la Nación sobre relaciones de consumo y de contratos de consumo, que además de avanzar en términos, como decíamos, de jerarquía en cuanto a eficacia y estabilidad del sistema, avance a nivel de protección. En primer lugar, a través de nuevos principios protectores y, en segundo lugar, a través de muchas nuevas normas de defensa del consumidor que vamos a enunciar y que profundizan notablemente el régimen de defensa del consumidor de la ley especial. O sea que, resumiendo, antes de empezar, tenemos 3 grandes evoluciones. Primero, a nivel de estabilidad y eficacia del sistema. Segundo, a nivel de fortalecimiento del principio de protección del consumidor a través de reglas generales que ahora mencionaremos. Y en tercer y último lugar, a través de nuevas normas de defensa del consumidor que se suman a las de la ley
especial. Finalmente hay, insisto, 3 o 4 modificaciones a ciertas deficiencias técnicas en la ley 24.240. Me gustaría señalar primero esos principios de protección que se suman. Uno es el artículo 1094, que establece precisamente la defensa del consumidor como principio general, o sea, un principio de protección del consumidor y del consumo sustentable, y reitera lo que ya señala la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 3 en cuanto a la aplicación de las reglas más favorables al consumidor en caso de contradicción entre diversas normas. Pero además, por primera vez en el derecho comparado, existen normas sobre defensa del consumidor en el título preliminar de un Código Civil. 3. La primera es el artículo 7, que regula sobre la aplicación temporal del nuevo código, o sea, cuáles son las situaciones y relaciones a las que se aplica. Y allí establece en el último párrafo que a las relaciones de consumo en curso de ejecución, el Código Civil y Comercial de la Nación se les aplica en forma inmediata, aunque están, insisto, en curso de ejecución, en la medida que las normas sean más favorables para el consumidor. Esto es un fortalecimiento del principio de protección. Estamos hablando, por supuesto, de normas supletorias. En segundo lugar, el artículo 11, que ya hemos mencionado hoy, que regula sobre abuso de la posición dominante en el mercado, con fuerte impacto en el régimen de defensa del consumidor. Y en tercer y último lugar, el artículo 14, cuando dentro del título preliminar se regula sobre derechos de incidencia colectiva. Como todos ustedes saben, la Constitución Nacional, cuando menciona los derechos de incidencia colectiva en el artículo 43, segundo párrafo, y enuncia, entre ellos, lo hace respecto a los derechos de los consumidores y usuarios. Por lo tanto, se reitera en el Código Civil título preliminar que los derechos no solo son individuales, sino también de incidencia colectiva, y por lo tanto los derechos de los consumidores tienen una triple recepción en el ordenamiento jurídico, primero en la Constitución Nacional, artículo 42, segundo en el Código Civil, título preliminar, artículo 14, y en tercer lugar en el régimen especial de la Ley 24.240. Esto a nivel de fortalecimiento del principio protectorio. Y luego vienen las nuevas normas, que a nuestro juicio han sido todas muy beneficiosas para los consumidores, tanto en materia de prácticas comerciales como de publicidad comercial y de cláusulas abusivas, que son los 3 grandes temas en los que se avanza en el Código Civil en torno al régimen de relaciones de consumo. También me gustaría aclarar que todo lo que ustedes escuchen y lean sobre teoría general del contrato, que fueron nuestros bloques anteriores, pero también sobre responsabilidad civil, en cuanto a evolución del ordenamiento jurídico general a favor de la parte débil o del damnificado, va a ser automáticamente aplicable a los consumidores en las relaciones de consumo. Vale decir, no es que el consumidor crece en su nivel de protección en el nuevo Código Civil y Comercial solo en función de las normas específicas del título sobre relaciones y contratos de consumo, sino que crece también por las soluciones de lo que la Comisión de Reforma llama el lenguaje general, de la teoría general del Código en materia de contratos y responsabilidad civil. Pero las normas específicas sí las tenemos en materia de prácticas, publicidad y cláusulas. En materia de prácticas abusivas hay una evolución respecto a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Originariamente la Ley de Defensa del Consumidor, sancionada en el 93, no regulaba sobre prácticas abusivas, sino que lo hizo en una de sus modificaciones del 2008, artículo 8 bis. Pero allí lo único que hizo fue prohibir por abusivas algunas pocas prácticas comerciales específicas. Por ejemplo, la discriminación contra consumidores extranjeros, por dar un ejemplo. Sin embargo, quedaba por prohibir las prácticas abusivas en general y establecer pautas generales para calificar como abusivas a las prácticas comerciales. Y en esto avanza notoriamente el Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos 1096
a 1099. Crea un régimen general de prohibición de prácticas comerciales por abusividad, superando y generando un salto de calidad enorme respecto al régimen actual de la Ley Especial 24240, que solo, insisto, prohíbe algunas específicas prácticas comerciales. Ahora tenemos 5 pautas al menos para calificar como abusivas las prácticas comerciales y por lo tanto tenerlas por prohibidas. Las enuncio primero, e insisto, de gran relevancia para el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es uno de los legitimados activos para la defensa de los intereses individuales de los consumidores y de los intereses colectivos también. Y en segundo lugar, un funcionario de intervención casi obligada en la mayoría de las cuestiones de consumo que se ventilan judicialmente. Yo creo que ahora se pasa a un sistema de prohibición de las prácticas abusivas en general, de prohibición de todas las prácticas abusivas que afecten la dignidad, y no solo las que hoy el artículo 8 bis menciona, de prohibición de todas las prácticas comerciales discriminatorias en general, y de prohibición en general de todas las prácticas comerciales que afecten derechos constitucionales como la libertad, por un lado, y la igualdad, por otro. O sea, hay 5 pautas ahora en el nuevo Código Civil y Comercial para calificar como abusivas y prohibir las prácticas comerciales. Artículos 96 a 99. En 96 prohíbe las prácticas abusivas en general. Segundo, en 97 prohíbe las prácticas que afecten a la dignidad de la persona conforme las pautas generales que surgen de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y luego tenemos la prohibición de las prácticas comerciales discriminatorias en general, no solamente las que discriminan contra extranjeros. Fue un buen paso el del artículo 8 bis de la Ley Especial de prohibir las discriminaciones contra extranjeros, pero quedaron sin prohibir las discriminaciones contra consumidores argentinos. No es la nacionalidad la única pauta en función de la cual se discrimina a los consumidores. Se los discrimina en función de otras pautas, a veces puede ser por razones de sexo, de edad, y esto es dentro de la Argentina y para argentinos. Por lo tanto, ahora sí están prohibidas todas las prácticas comerciales discriminatorias por abusivas. Y finalmente, las prácticas que afectan las garantías constitucionales de igualdad y de libertad, a cuyo efecto se establece específicamente que son prohibidas por abusivas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros y otras prácticas similares, o sea, lo que llamamos conexidad contractual y hemos explicado en el bloque anterior. En segundo lugar, en materia de publicidad comercial, es muy escueto el régimen vigente hasta el día de hoy. Apenas la prohibición de la publicidad engañosa en la Ley de Lealtad Comercial, artículo 9, y en la Ley de Defensa del Consumidor, los artículos 7 y 8, que establecen que las ofertas a través de la publicidad comercial obligan al que las hace y que los contenidos de la publicidad comercial, en cuanto sean precisos, forman parte integrante del contrato. Esas son las únicas 3 normas en materia de publicidad que tenemos hasta hoy en el derecho del consumidor vigente, por las leyes especiales. Pero el Código Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 1100 a 1103, agrega 3 nuevas soluciones importantísimas en materia de publicidad comercial a favor del consumidor. Primero, amplía las prohibiciones, o sea, las ilicitudes publicitarias. Y en segundo lugar, amplía los modos de reacción del ordenamiento jurídico a través de los jueces y motorizados, entre otros, por el Ministerio Público contra las publicidades ilícitas. Lo explico. En cuanto a prohibiciones, decíamos, hoy en la Argentina solo está prohibida la publicidad engañosa, o sea, la que
incumple con el deber de veracidad de la información. Pero ocurre que las publicidades comerciales habitualmente pueden afectar otros valores que no están vinculados a la veracidad de la información. Por ejemplo, la dignidad del consumidor o ser discriminatorias. Es a través de la publicidad comercial, cuando por razones de sexo o edad o hasta de clase social, muchas veces se discriminan las relaciones de consumo. Por lo tanto, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1101, inciso C, pasa a prohibir también las que llama publicidades abusivas, que son otras publicidades ilícitas, aún no siendo engañosas, afectan otro tipo de valores en los que está en juego la protección del consumidor. Por ejemplo, las publicidades discriminatorias o aquellas que ponen en riesgo o peligro la salud o seguridad del consumidor. Y en cuanto a las nuevas reacciones del ordenamiento jurídico, están en el artículo 1102 del Código Civil y son acciones judiciales para la cesación de la publicidad ilícita o para la rectificación de la publicidad ilícita. Vale decir que se supera el régimen actual en función del cual solo existen multas administrativas por publicidad engañosa en la Ley de Lealtad Comercial, pero no reacciones del ordenamiento jurídico que directamente beneficien a los consumidores y sobre todo de modo preventivo. Y estas nuevas soluciones del Código Civil lo que hacen es evitar el daño al consumidor a través de la orden judicial de cesación de la publicidad ilícita o a través de la rectificación publicitaria por la que se cambie el engaño por la verdad o lo indigno o discriminatorio por lo digno y lo no discriminatorio. El último de los temas es cláusulas abusivas, regulado hoy en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, artículos 37, 38 y 39. En tres aspectos evoluciona el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Artículos 1117 a 1122. En primer lugar, se establece que las cláusulas pueden ser declaradas abusivas aun cuando hayan sido discutidas por las partes. O sea, no es solo en el contexto de los contratos por adhesión que las cláusulas pueden ser anuladas por los jueces por abusivas, sino también en el contexto de contrataciones en las cuales el contenido contractual ha sido discutido por las partes. Porque en las relaciones de consumo siempre hay vulnerabilidad del consumidor. El consumidor no es débil porque contrató por adhesión, es débil porque es consumidor. Y por lo tanto, las cláusulas pueden ser abusivas tanto si se contrató por adhesión como también si se discutieron las condiciones contractuales. En segundo lugar, se incorpora la abusividad de las llamadas cláusulas sorpresivas, o sea, aquellas contra las que el ordenamiento jurídico reacciona no tanto por su contenido, sino por el contexto dentro del instrumento contractual donde han sido ubicadas de modo de evitar, de mala fe, que el consumidor las detecte. Si, por ejemplo, una póliza de seguros tiene todo un capítulo sobre exclusiones de cobertura, evidentemente el asegurado es muy probable que bien asesorado lea las exclusiones de cobertura y por lo tanto las detecta y se informa adecuadamente sobre las mismas. Pero si de pronto en otro capítulo de la póliza, bajo otra denominación, ahí escondido, sorpresivamente aparece una exclusión de cobertura, el Código Civil y Comercial de la Nación reacciona contra la sorpresa al margen de la abusividad o no. Por eso hoy decíamos y reitero, cómo la abusividad es un aspecto contra el que responde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en forma reiterada y no solo a través de la teoría del abuso del derecho como lo hace hoy el Código Civil en el artículo 1071. Abuso del derecho, abuso de posición dominante, cláusulas abusivas, prácticas abusivas, publicidad abusiva y situación jurídica abusiva
en la conexidad contractual. La última de las novedades es incorporar una nueva cláusula abusiva en el ordenamiento jurídico argentino. Como ustedes saben, el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor 24240 reguló la abusividad en las cláusulas a través de dos variantes. Por un lado, establece pautas generales para que los jueces establezcan que una cláusula es abusiva, que restringe los derechos del consumidor, que amplía los del empresario, que desnaturaliza las obligaciones, etc. Esas son pautas generales. Pero también el artículo 37 ha fijado dos hipótesis en las cuales las cláusulas son abusivas de pleno derecho, específicamente cuando hay limitación de responsabilidad o inversión de la carga de la prueba. Son las únicas dos hasta hoy en nuestro ordenamiento jurídico. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación agrega una tercera, que es la cláusula de prórroga de la competencia territorial en la contratación a distancia comercio electrónico. Vale decir que la prórroga de la competencia territorial en las relaciones de consumo podrá ser anulada por la Ley de Defensa del Consumidor en general, artículo 37, si se considera que restringe los derechos del consumidor o amplía los del empresario. Pero en la contratación a distancia y comercio electrónico, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, está específicamente prohibida y, por lo tanto, la nulidad debe ser declarada de pleno derecho. Fíjense cómo, en este diálogo de fuentes, sobre el que tanto insistimos, la prórroga de la competencia territorial debe ser analizada según el contexto en que aparece instrumentada contractualmente, pudiéndosele aplicar tres normas jurídicas distintas de tres leyes distintas. Eso es diálogo de fuentes, y ahí es donde aparece la necesidad de la prelación normativa que explicábamos al principio. La prórroga de la competencia territorial es una cláusula contractual que en principio está autorizada por los códigos procesales, tanto en la Nación como en nuestra provincia de Buenos Aires. Autoriza la prórroga de la competencia. Por lo tanto, en los contratos paritarios, en esos contratos discutidos entre las partes, que no son ni por adhesión ni de consumo, en principio, la prórroga de la competencia es válida. Ahora, si se trata de un contrato de consumo, vamos a la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 37, y el juez tiene que analizar si la prórroga de competencia territorial restringe los derechos del consumidor o amplía los del empresario, y según el caso concreto, las circunstancias, podrá declararla nula. Finalmente, hay una tercera norma, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que se aplica a una especie de contratos en las relaciones de consumo, que son los contratos a distancia y electrónicos, comercio electrónico. En este caso, el juez no tiene nada que analizar. Todas las cláusulas de prórroga de la competencia son nulas de pleno derecho porque son específicamente abusivas. Lo último que hizo el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación respecto al derecho del consumidor, como decíamos, ya no en el cuerpo principal del Código, no en el libro sobre derechos personales, no en este título sobre relaciones de consumo y contratos de consumo, sino en el anexo 2, donde modifica algunas leyes especiales, por ejemplo la de sociedades, la ley del nombre, también modifica la ley de defensa del consumidor. Pero solo 4 artículos. Quiso modificar 5, porque también la Comisión de Reformas quiso superar deficiencias técnicas del artículo 52 bis sobre daños punitivos en la Ley de Defensa del Consumidor. Pero el Senado de la Nación, cuando dio media sanción al Código Civil y Comercial de la Nación, dejó sin efecto esa modificación al 52 bis que intentó la Comisión de Reformas. Hay otra modificación que es solo terminológica, al artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, y hay solo 3 modificaciones sustanciales a los artículos 1, 40 bis y 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 1 se refiere al concepto de consumidor y lo que ha hecho el Código Civil
es una figura llamada consumidor expuesto, que fue agregado en el último párrafo del artículo 1 por la reforma del año 2008 a la Ley de Defensa del Consumidor. Ese consumidor expuesto se trasladó del concepto de consumidor a los capítulos sobre prácticas, información y publicidad, que es lo que había establecido el Código Brasilero, que se tomó mal como modelo en la reforma del 2008. El artículo 50 en materia de prescripción se modificó en los siguientes términos. Es un artículo que al día de hoy en la Ley de Defensa del Consumidor regula sobre prescripción de acciones judiciales y de sanciones administrativas. Como el Código Civil y Comercial de la Nación unificó en materia de prescripción, eliminó decenas de plazos de prescripción, simplificó la situación, también eliminó el plazo de prescripción para las acciones judiciales de los consumidores del artículo 50 y lo dejó solo para la prescripción de las sanciones administrativas. Es un artículo, el 50, que solo rige a partir del 1 de agosto para las sanciones administrativas. Además, está dentro del capítulo sobre el procedimiento administrativo, o sea que estaba mal desde el punto de vista de técnica legislativa en la Ley de Defensa del Consumidor. E incluso se amplió a favor del consumidor el plazo de prescripción, porque hoy es de 3 años y con el nuevo Código Civil y Comercial va a ser de 5, que es el que rige para todas las relaciones personales, o 3 para los casos de responsabilidad civil. Solo quedará a la doctrina y jurisprudencia establecer en diálogo de fuentes cuál plazo se aplicará en caso que una ley especial establezca uno menor a 3, como ocurre en materia, por ejemplo, de seguros. Pero siempre tenemos la directiva de interpretación a favor del consumidor. El último de los artículos modificados es el 40 bis. Es un artículo muy cuestionado, sobre todo desde el punto de vista de su constitucionalidad, incorporado en el 2008 por la reforma a la 24240, que facultó a los organismos administrativos de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a fijar indemnizaciones, siendo este un rol, en el principio constitucional de división de poderes, evidentemente de la justicia. Pero la Corte Federal había autorizado excepcionalmente en el caso Fallo Ángel Estrada a que los organismos de la Administración cumplan funciones jurisdiccionales y se dan determinados requisitos. Lo que pasa es que el 40 bis, cuando autorizó a la Administración Pública a fijar indemnizaciones, no las condicionó a los requisitos del caso Ángel Estrada, de modo que la constitucionalidad estaba muy cuestionada. Lo que hizo la Comisión de Reformas es modificar el 40 bis, exigiendo a los organismos de la Administración Pública que aplican la Ley de Defensa del Consumidor, o sea, las direcciones provinciales de comercio, en la provincia de Buenos Aires algunas oficinas municipales de defensa del consumidor, es que cumplan con los requisitos del caso Ángel Estrada. De modo que esta es la modificación al 40 bis por parte del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que por lo demás aclaró que la Administración Pública se indemniza, solo lo puede hacer por daños a los bienes objeto de la relación de consumo y no a otros derechos, por ejemplo, daño moral, lesiones, valor vida humana por muerte, etc. Esos son todos bienes de alta jerarquía y que por lo tanto a los fines de ser indemnizados y cuantificada la reparación es necesaria la intervención del Poder Judicial. Este es un tema relevante para el Ministerio Público porque obviamente cuando el artículo 52 y 53 le otorga al Ministerio Público la facultad de actuar como legitimado activo o de intervenir en los procesos judiciales en materia de relaciones de consumo, estamos hablando exactamente de procesos judiciales. Y por eso nos preocupaba desde el punto de vista constitucional el 40 bis, que quita al consumidor de su juez natural, artículo 18 de la Constitución Nacional, para que las decisiones a favor de los consumidores las dicten los funcionarios de primera, que es el Poder Judicial, para indemnizar. Nos están quitando del juez natural, pero también nos están quitando de la protección que la intervención del Ministerio Público nos brinda a tal efecto, porque eso fue el fin querido por la ley, cuando en el 52 y 53
se los legitimó y se les dio intervención en los procesos judiciales. Que los consumidores constitucionalmente tengan su juez, pero que también tengan la protección de su ministerio público legitimado activo o interviniendo en el proceso judicial. El 40 bis, dándole funcionalmente a la administración pública la facultad de fijar indemnizaciones, me quita mi juez y me quita mi ministerio público para protegerme. Por eso, esa fuerte avalancha de la doctrina contra la inconstitucionalidad del 40 bis llevó a la Comisión de Reformas a colocar al 40 bis, a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, los requisitos del fallo Ángel Estrada de la Corte Federal para que sea absolutamente excepcional que una autoridad administrativa de aplicación pueda fijar indemnizaciones a favor de los consumidores. Bueno, hasta aquí entonces lo que nos tocaba, que es Teoría General del Contrato y Defensa del Consumidor en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, intentando reflejar rápidamente cómo se mantuvo la tradición a través de las reglas y principios hoy vigentes en materia de concepto, interpretación, autonomía de la voluntad y fuerza obligatoria, cómo se creció en materia de límites a la fuerza obligatoria, protección del vulnerable, el nuevo orden contractual, la protección de la dignidad y finalmente la defensa del consumidor en el Código Civil y Comercial de la Nación, fortaleciendo el régimen, sumando protección a la que ya brinda la ley especial y por sobre todas las cosas dando mayor jerarquía, estabilidad y eficacia al sistema. Muchas gracias.